Muy bien, vamos a empezar de una vez, que esto se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 17 del versículo 1 al 2. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Segundo libro de Reyes, capítulo 1 al 12. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Permítanme que tengo una plumita nueva que me gustó, que raya mejor que mi plumita verde, la otra. Así que vamos a empezar. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Reyes capítulo 17, versículo 1 al 12. En el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, lo cual ya hemos hablado anteriormente, que aunque nosotros queramos ocultar las cosas, la misma palabra lo llega a decir, que no hay nada que esté cubierto, sino que todo está desnudo delante de los ojos de Dios, así que no podemos ocultar nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras malas acciones, no podemos ocultar nuestra malicia. Incluso, y esto se los he enseñado en otras ocasiones, que la misma escritura dice, no os engañéis, y en otras partes dice, no erréis. Porque muchas veces vamos a poder engañarnos hasta a nosotros mismos, porque somos muy dados a tener pretextos, porque decimos, no, es que es por esto, es que es por aquello, es que esta cuestión es por esto, es que esta cuestión es por aquello, para no aceptar que, pues por así decirlo, estamos haciendo mal, porque simplemente nos gusta hacer lo malo, o nos gusta disfrutar del pecado de alguna manera. Entonces, por el mismo hecho, pues simplemente nos vemos en esa situación de justificarnos, ¿no? Por ejemplo, ay, pero ¿qué tiene de malo? Vamos a decirlo, ¿no? En una relación no correcta delante de Dios, ¿no? Un yo desigual o algo por el estilo. No, pero ¿qué tiene de malo si él es buena persona? O ella es buena persona, es una niña de casa, o es un muchacho trabajador y que me respeta y que me dice que vaya a la iglesia y que pretextos al final de cuentas para simplemente blanquear, vamos a decirlo, el pecado, y eso delante de Dios no tiene validez, que es lo que hemos hablado anteriormente, y podemos engañarnos tanto como queramos. No lo hago yo no me visto, ¿no? Lo que muchas veces dicen, yo no me visto para los demás, ¿cómo se dice? Yo no me pongo o me quito ropas justamente para enseñar a nadie. Ya, pero tú sabes que eso va a suceder y que la gente lo va a ver y que tú vas a estar enseñando, y si lo hicieras solamente para ti, lo harías en casa y sin necesidad que otros lo vieran, pues sabes que no es correcto. Y específicamente en ese tipo de hechos podemos llegar a, incluso en muchas ocasiones, engañarnos a nosotros mismos y, bueno, hacernos creer de alguna manera que estamos bien. Pero ¿saben a quién no podemos engañar? A Dios. Lo dice en Gálatas. Dios no puede ser burlado. Tú te puedes engañar a ti mismo. Nunca vas a poder engañar a Dios. Así que siempre que entiendas y comprendas que tú no puedes engañar a Dios, vas a empezar a buscar ver tu vida como la ve Dios y no como la ves tú. Es que yo opino, no importa lo que tú opines, importa lo que dice la palabra. No importa lo que tú pienses, importa lo que dice la palabra. Y tú crees y te abstienes a la voluntad de Dios, o directamente vives en tu voluntad y por lo mismo vives tus consecuencias. Al final de cuentas es nuestra decisión saber qué hacer, a dónde vas a ir, qué voluntad vas a tomar en cuenta, la tuya o la de Dios. Así que sí, Dios no puede ser burlado. Tú te puedes autoengañar, a Dios no. Así que mejor ve las cosas como Dios a verlas como tú, porque tú sí puedes ser engañado, Dios no. Entonces, sigue diciendo el texto, ¿no? Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Dice, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Y aquí empieza una cuestión que yo quiero hablar con ustedes, hermanos míos. ¿Quieres que Dios sea tu rey o otro rey? Me explico. Siempre que nosotros hacemos lo que queremos y que hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, o en muchos aspectos cuando decidimos poner a otra persona por sobre nosotros, sépase que vamos a tener consecuencias por ello. Porque el único y el que más nos ama es Dios. El único y el que más nos busca es Dios. Y esto de verdad lo digo, miren,
para los varones. Principalmente lo digo para los varones porque esto ya se los he dicho antes, que el ministerio de la predicación viene dada para los varones. Para las mujeres hay otros ministerios. No digo que no tengan que hacer cosas, sin embargo, pues es otro tipo de rol. Pero a los varones, sí les digo, hermanos, desechar la idea de servir a Dios solamente es muy triste, porque la Escritura sí lo dice. Miren, yo les voy a ser muy sincero. Hay gente que dice, no, es que Dios es el que mejor paga. Hombre, sí, pero no económicamente. ¿Okay? Yo no quiero que se engañen en la idea de que, es que si tú trabajas para el Señor vas a ser rico. No es cierto. En primer lugar, no es cierto, no porque Dios no tenga para darte, sino porque eso es lo de menos. Dentro del reino de Dios, el oro y la plata es lo de menos. Es algo que simplemente no tiene valor, son piedras, sin más. Dentro del reino de Dios, Dios te paga con lo que la misma Escritura dice. Hermanos, hermanas, justicia, fe, amor, misericordia, eso es con lo que Dios paga. Así que si Dios paga bien, sí, y paga en grandes cantidades, pero no económicamente. Porque Dios no busca que sus hijos se enriquezcan para que terminen cayendo justamente en la condenación por causa de las riquezas. No es la voluntad de Dios. Así que sí, voy a ser muy claro. Para todo aquel que quiera dedicarse para el Señor, bien hacen. No esperen riqueza, esperen sustento, esperen que Dios les dé lo necesario, esperen que Dios les dé la comida diaria. Sin embargo, no esperen riquezas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, en primer lugar, tú vives para el pueblo de Dios. Y, en segundo lugar, el pueblo de Dios no está principalmente entre los ricos. ¿Ok? Sí, muchos tendrán abundancia, pero por algo la Escritura dice que ayudemos al pobre y al necesitado y al menesteroso. Tienen que entender que nosotros no vamos a ser ricos. No porque, y esto ya lo he hablado antes, no porque no podamos y porque Dios no tenga esa capacidad, sino porque no vale la pena. Dice la misma Escritura, difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello por el hueco de una aguja que meter a un rico en el reino de los cielos. Y dice, entonces, ¿quién será salvo? Bueno, pero lo que para los hombres es imposible, no lo es para Dios. Entonces yo sí lo he dicho, el rico es aquel que acumula riqueza, y el que es de Dios no acumula riqueza, que no es lo mismo que ahorrar, nada más doy el matiz. No acumula riquezas. ¿Por qué? Simple, hermanos míos, porque el rico quiere engrandecerse según su riqueza, y el que es de Dios quiere bendecir a otros según su abundancia. Por eso mismo el que es de Dios no se puede enriquecer, porque da y da y da y da. ¿Ok? Ese es un punto importante. Por eso mismo ni el siervo de Dios ni los hombres de Dios llegarán a la riqueza, llegarán a la abundancia, en donde Dios le dará y parece que no se le acaba. Sin embargo, no será riqueza, porque la riqueza no es un flujo constante de riqueza. O sea, de me llega riqueza, yo bendigo a otros en el nombre de Cristo. No, es un flujo que se detiene y se acumula para nuestros propios deseos. Esa es la riqueza. No es lo mismo ahorrar, porque el ahorrar tiene sus propósitos. El guardar la riqueza para alguna actividad, para alguna acción benéfica, para alguna necesidad, eso no es acumular riqueza. El acumular riqueza es, no necesito este dinero, pero lo quiero tener. No necesito este dinero, pero quiero confiar en el dinero antes que en Dios. Entonces, tengan en conciencia solamente eso, que un hijo de Dios difícilmente va a ser rico, va a ser abundante, y puede que se le acumule la riqueza no porque no la quiera dar, sino porque no tiene a quien dar. Sin embargo, ningún creyente del Señor acumula riqueza para sentirse como alguien rico. ¿Saben de qué? Tengo 15,000 en el banco, tengo 150,000 en el banco, tengo 2 millones en el banco. ¿Por qué? Los necesitas, ayudas a alguien, estás ahorrando para algo. No. Entonces, ¿para qué los tienes? ¿Los vas a gastar? No.
Entonces, ¿para qué los tienes? Para decir que eres rico. Esa es la riqueza, esa es la avaricia, el amor a tener dinero. Entonces, eso no es algo que vaya a estar en los hijos de Dios. Por eso mismo, sí, les soy muy claro, aquellos que quieran servir al Señor no esperen riquezas. Que las pueden tener, pues sí, abundancia y mucha, si Dios así lo permite, para que ayuden a otros, porque al final de cuentas ese es el servicio a Dios. Pero no deben estar esperando la riqueza y los lujos. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es enriquecer las almas de aquellos que están buscando al Señor. Y el enriquecimiento de las almas no es a través de la economía, es a través de la gracia, es a través del amor, es a través de la misericordia, es a través de la justicia, es a través de la empatía, es a través del amor que se da según la palabra del Señor. Es a través de la sabiduría, es a través de la paz. Perdón, un segundo. Esa es la riqueza con la que enriquecemos los corazones de los hombres, y por eso mismo vale la pena enriquecerse, pero no para esta vida ni para esta tierra, sino para la venidera en Cristo Jesús. Así que, hermanos, no desechen, por favor no desechen los llamados de Dios. Hay necesidad de siervos. ¿Por qué decía esto? Bueno, porque yo vivo para el Señor. Les doy el ejemplo de mí. Yo vivo para el Señor y mi tiempo está dedicado pues justamente a Dios. Yo no me dedico a otra cosa, ni tampoco planeo hacerlo, y Dios me sustentará con lo que Él ya me ha permitido sustentarlo, no porque yo no quiera trabajar, y esto ya lo he dicho antes. En su momento yo le dije, Señor, yo voy a trabajar, no sé qué. Él me dijo no. ¿Por qué? Porque yo quería depender de un trabajo, yo quería tener un ingreso para seguir haciendo esto con seguridad. Dios quiere que yo le tenga fe. Me queda hacer eso, sí, al final de cuentas. Igual, como he dicho, mientras yo tenga sustento de pan, comida, bebida y, bueno, en este caso el internet y la luz que se necesitan, no tengo necesidad de nada más porque sigo haciendo el servicio y sigo con vida, y eso es suficiente. Para mi Dios eso es suficiente, para mí también lo es. Y lo que necesite sé que Dios también lo dará. Ahora bien, en cuanto a esta cuestión, yo sé que no suena atractivo, pero no necesita sonar atractivo, porque Dios nos hizo salvos. Hermanos en la fe, varones, hay necesidad de siervos verdaderos. Si tú eres un hijo de Dios verdadero, hay necesidad de siervos verdaderos que amen a Dios, que busquen a las ovejas perdidas de la casa del Señor, que hallen a esas personas que están confundidas y les enseñen el camino recto a la verdad. Sé que muchos de ustedes tienen mejores, entre comillas, planes para su familia, para su riqueza, para su propio futuro, pero tomen en consideración que es necesario que en nuestro corazón pongamos el cuidar a las ovejas del Señor, porque yo, por ejemplo, soy uno de muchos que hay, pero uno de los pocos que verdaderamente aman y sirven a Dios sin necesidad y sin intención de buscar algo más. Y lo digo no por engrandecerme a mí, ni porque a mí me vean como alguien importante, sino porque es una realidad que yo conozco en Dios y en mí. Y también tengo conciencia, no todos son así. No todos son así. Pero yo deseo que aquellos que sí somos así, que estamos con el Señor, no por la riqueza ni por lo que nos puede dar, como dice uno, ¿no? Como uno que yo vi, dice, no estamos con Cristo por los panes que nos da, sino por el pan de vida, que es Él. Hermanos, hay necesidad de siervos de Dios, de hermanos que compartan la palabra, de hermanas que compartan la palabra, de hermanos que amen a su familia, de hermanas que cuiden y enseñen en su casa, de hermanos y amigos que enseñen a sus amigos. Hay necesidad de siervos de Dios. Y créanme, esto es algo que les quiero dar a conocer. Cuando nosotros decidimos tener otro Señor, vamos a tener las consecuencias de tener otro Señor. Me explico. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y dice, como los reyes de Israel habían hecho antes que él, contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho siervo. Si Oseas hubiera puesto su confianza en el Señor, hubiera servido a Dios, hubiera seguido a Dios, su Señor, y a quien tendría que rendir cuentas sería a Dios.
Pero como no puso su confianza en Dios, sino en sus riquezas, en su abundancia, e hizo lo malo delante de los ojos de Dios, su señor terminó siendo un asirio. Si no es un asirio, exactamente. Y terminó teniendo que dar tributo a un asirio, a un señor en la tierra. Yo les voy a dar muchos ejemplos de lo que nosotros también hacemos así delante de Dios. Les voy a dar un ejemplo con las mujeres. Yo se los he hablado cientos de veces, mujeres, y se los seguiré repitiendo hasta el final. Mujer, cuando tú te casas, tu cabeza de hogar es tu marido. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así te tienes que sujetar tú. ¿Y cómo está la iglesia sujeta a Cristo? En obediencia y en amor. ¿Cómo tiene que estar la mujer sujeta a Cristo? En obediencia y en amor. Perdón, sí, a Cristo obviamente, pero también a su marido en obediencia y en amor. Ahora bien, esto no es una obligación. No es una obligación casarse. Si tú te quieres casar y tener de señor a un varón, allá tú. Dios quiere ser tu señor principal. Él quiere ser el que tiene dominio y control y cuidado por ti principalmente. Es que yo necesito una pareja porque mi estabilidad emocional te la debería poder dar Dios. Pero tú estás buscando que lo haga otra persona, así como lo hizo el pueblo de Israel. Y ahorita vamos a hablar de este tema. Lo mismo en el trabajo. Les doy un ejemplo. Hay gente a la que Dios, y a mí me ha tocado, y yo se los dije en un ejemplo de algunas personas que yo conocí, que les dije, trabajen para Dios. Y me dijeron, ¿cómo? O sea, ¿cómo está esto? Y les dije, bueno, ustedes saben hacer tal y tal cosa, tienen esta y esta oportunidad, sirvan o trabajen de manera no atada a un empresario, no atada a una empresa, sino trabajen por su propia cuenta y dejen que Dios les dé el sustento, ¿no? Vamos a decirlo así, pongan un negocito y hagan esto y hagan aquello. ¿Por qué les decía yo esto? Primero que nada porque sabía que Dios los iba a prosperar, y segundo, más que nada, porque eso da libertad de tiempo. ¿En qué aspecto? Cuando tú tienes Hay una frase que yo escuché una vez antes de empezar con lo otro, y es, el que aprende a vender lo que sea, nunca va a faltarle el pan. O sea, el que aprende a trabajar por su propia cuenta, siempre va a tener una manera de lograr conseguir algo. ¿Saben? Incluso cuando se habla de la esposa virtuosa, de la mujer virtuosa, vemos que es una mujer que sabe cocinar, sabe coser, sabe hacer todo eso, y todo eso lo vende. Y todo eso lo trabaja, todo eso tiene sus negocios, ¿no? Vamos a decirlo así. En cuanto al varón y a la mujer, yo les digo lo mismo. Si tienen la oportunidad de hacerlo por medio de un trabajo propio, ya sea un emprendimiento, ya sea trabajar externo a una empresa, háganlo. ¿Por qué? Primero que nada porque yo sé que Dios les prosperará, pero más que nada no es eso, no es por la riqueza económica, sino por el tiempo. Porque tú vas a poder manejar tu tiempo, y eso quiere decir, si yo a las 10, por ejemplo, a las 10 de la mañana quiero estar en el devocional delante de Dios con mis hermanos, voy a estar en el devocional delante de Dios con mis hermanos, porque tengo ese tiempo. Y después de eso ya me pongo a trabajar. Y si puedo, vamos a decirlo así, estar los domingos sin trabajar, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ese día se lo dedico al Señor, cierro mi empresa, cierro mi tienda, cierro lo que sea, y me voy con el Señor a servirle. O directamente dejo un empleado y yo me voy a servir al Señor. Tienes esa libertad, vamos a decirlo así. Cuando estás trabajando no tienes esa libertad. Y muchas veces, muchas personas se atan justamente a su trabajo, desligándose de Dios de alguna manera. Y se pone mucho el pretexto de, no, es que es un trabajo, es mi sustento. No, tu sustento es Dios. Que lo haga a través de tu trabajo es una cosa, pero tu sustento es Dios. Ahora bien, cuando uno sabe que su sustento es Dios, y en vez de trabajar para que su sustento lo dé Dios, busca un trabajo en el cual pueda atarse, tenga conciencia que su consecuencia es que va a tener que obedecer, y en muchas ocasiones va a tener aflicción de la carne, justamente por este mismo hecho. Vamos con el ejemplo de Israel. No, vamos con el ejemplo de Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Primer libro de Samuel,
capítulo 8, versículo 4, dice: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y entonces dice: Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado, dice, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y esto es algo que nos pasa en todo. La mujer joven o el varón joven, bueno, principalmente la mujer, porque sabemos aquí, y ya lo había dicho antes, quién es el que tiene la autoridad por parte de Dios, es el varón. Aquí por ejemplo, muchas mujeres jóvenes dicen: pues yo me quiero casar. A ver, está bien, no pecas, pero ten en conciencia que cuando tú te cases, tu pastor, a quien tienes que rendir cuentas y a quien tienes que obedecer, es a tu esposo. Tú tienes a Dios, no necesitas un esposo. Si Dios te da un esposo, gloria a Dios. Un buen esposo te dará, y no era algo que necesitabas, es algo que Dios te está dando por amor a ti. Porque tú tengas una vida en una familia y cumplas, vamos a decirlo así, una de las naturalezas de la mujer y una naturaleza de los hombres, que es hacer una familia. Y eso es bueno y agradable delante de Dios. Yo no quiero que satanicen jamás a la familia. Sin embargo, quiero que no la deseen como una necesidad. Quiero que la deseen como una bendición de parte de Dios. Algo que Dios hace si en su voluntad está que nosotros nos casemos para con alguien. ¿Por qué? Porque nuestro sustento emocional, nuestro sustento físico, nuestra paz, nuestra necesidad, nuestro proveedor, siempre es y será Dios. Pero si nosotros creemos, queremos y deseamos tener a alguien, en primer lugar, que sea el que nos escuche, ya tenemos a Dios. Pero al desechar a Dios, deseamos una persona. Si queremos a alguien que nos ayude, ya tenemos a Dios. Pero la mujer o el hombre desean a su pareja porque desechan primeramente a Dios, al cual ya tienen. En el caso de las mujeres, quieren ellas estar guiadas y reinadas por un varón, porque se quieren casar, cuando su rey, su esposo, su proveedor es Dios. No deberías tener la necesidad de un hombre, y tu varón la necesidad de una mujer. Pero cuando nosotros lo ponemos como una necesidad, ¿saben qué es lo más triste? Que hay cosas que no son una necesidad, no lo son, pero nosotros la ponemos como una necesidad, y eso provoca justamente que no podamos meter pretextos contra ella, o más bien que metamos tantos pretextos a favor de ella. Por ejemplo, no, es que yo tengo la necesidad de casarme. No tienes la necesidad de casarte. Tú te quieres casar. Pero como tú estás diciendo que tienes la necesidad de casarte, ahora el hecho de que tú te termines juntando con una pareja que no es creyente, que tal vez Dios no acomodó para ti, que termines andando con una persona que dice ser creyente y resultó no serlo, el hecho de que te apresures con los pies y peques casándote al año, al medio año, a los 2 años, a los 2 meses, por la necesidad que tienes de estar con esa persona, tú vas a tener demasiados pretextos. Es que ya estoy muy grande, es que tengo tanta edad, es que no quiero perderla, no quiero perderlo, es que y si esto, y si aquello, y vas a poner tanto pretexto porque crees necesitarlo, pero no lo necesitas. Y como lo crees necesitar, estás metiendo pretextos para justificar tu necesidad. Pero al no ser una necesidad y al entender que no es una necesidad,
ya no hay pretextos. Ya no hay pretextos válidos. Yo no voy a estar con una persona que Dios no ha puesto para mí. Yo no voy a estar con una persona que no ame a Dios, porque yo estoy bien con Dios, yo estoy en paz con Dios y yo estoy completo, pleno con Dios. Si voy a tener que traer a alguien a mi vida que me quite mi plenitud que tengo para con Dios, simple y sencillamente no vale la pena. Pero cuando nosotros creemos y nos engañamos a nosotros mismos, haciéndonos creer que necesitamos un complemento, que necesitamos una ayuda, que necesitamos una persona para estar plenos, primero que nada, cuando esa persona llegue y cuando esa persona esté ahí, te vas a dar cuenta que estabas muy equivocado o muy equivocado. Pero en segunda, aparte de que estás desechando a Dios porque Él se supone tiene que ser tu plenitud, pero no lo consideras lo suficiente. Oye, pero si lo considero lo suficiente, demuéstralo. Demuéstralo. Deja esas cuestiones que no son necesidades, son deseos. Y ahora bien, lo que mencionaba. Cuando tú estás pleno en el Señor, no vas a aceptar a cualquiera. ¿Por qué? Porque si no ama a Dios, en primer lugar, te va a quitar tu plenitud. Vas a tener problemas, vas a tener complicaciones, vas a estar... si eres hombre, primero que nada, no te va a estar haciendo caso, va a estar haciendo lo que ella quiera, y luego, muy probablemente, incluso te pueda engañar, traicionar, dejar, molestar, fastidiar, tal y como la palabra lo dice, que la mujer rencillosa es como gotera continua. ¿Por qué? Porque no escogiste una mujer digna de Dios. Escogiste una mujer que pues, te gustó, que era lo que creías que ibas a conseguir, que era lo que creías que necesitabas y bueno, justamente las cosas no salieron como debían. ¿Por qué? Porque no tuviste un juicio correcto en el que decías, yo no necesito una pareja, yo tengo a Dios. Y si Dios, en su bendición, en su gozo, me quiere dar una bendición como una esposa, porque la Escritura lo dice, que la buena esposa es... el que haya esposa, dice la Escritura, haya la benevolencia de Dios. Entonces, de Jehová, creo que dice. Entonces, ¿qué entendemos? Que el que haya esposa, una buena esposa, una hija de Dios, ciertamente acaba de encontrar misericordia, gracia y amor de Dios. Pero no es una necesidad, es una bendición. Y la bendición de Dios es la que viene sin traer tristeza juntamente con ella. ¿Okay? Así lo dice la Escritura en Proverbios. Por tanto, también con el hombre. Oh, yo quiero un hombre con el que casarme. Acuérdense que las mujeres tienen su labor en el matrimonio. Yo quiero un hombre con el que casarme, que me ayude, que me guíe, que me guarde, que me proteja, que me provea, que me, ¿cómo se dice? Que me sustente, que me guíe por la palabra, que no me abandone, que sea mi ayuda idónea. Bueno, no, que sea mi ayuda de sustento, que sea el que me cuida, vamos a decirlo así. La ayuda idónea es la mujer. Y pides todo eso y se te olvida que todo eso te lo da Dios. Se te olvida que todo eso ya Dios te lo tiene que dar. Te lo da Él. Pero como no lo has querido recibir de Él, desechas a Dios para buscar otro rey. Pues ten conciencia que cuando tengas a ese rey, Él no te va a tratar como Dios te trata. Ten conciencia, varón, que cuando tengas esa mujer, ella te va a jalar más de tu plenitud de la que esperas. Que sí, que es una bendición de Dios cuando Dios la envía, pero cuando no. Cuando tú la escogiste, cuando tú la llevaste, cuando tú la decidiste y cuando tú la viviste, ¿qué dice la Escritura? Porque aquí lo dice la Escritura muy claramente en cuanto a la decisión del hombre y de la mujer en cuanto a casarse. Dice, yo les quiero ahorrar, porque el que se casa va a tener aflicción. O sea, bueno, no el que se casa en general, sino el que decide casarse. Mientras se decida casar en el Señor, las cosas van a salir bien. Que vaya a haber aflicción o no, es de ley que sí. Siempre va a haber problemas, siempre. Pero Dios va a estar con ellos, se van a solucionar. El detalle, y este es un gran detalle, es cuando nosotros somos los que tomamos esa decisión. Porque pues son nuestras consecuencias, ¿no? Son nuestras decisiones, nuestras consecuencias. Y justamente una de esas es servir a un Señor que no es Dios. Y Dios nos trata muy diferente. Si tú quieres, por ejemplo, ya lo doy como el ejemplo del matrimonio, lo doy con el ejemplo del noviazgo, lo doy con el ejemplo del trabajo. Si tú tienes un trabajo en el cual tú decidiste atarte buscando un trabajo para tener un jefe, para tener alguien que te mande,
que no te extrañe, que esa persona no te quiera dejar salir a tu hora, que no te quiera dar el dinero que te debe dar, que no te quiera otorgar el tiempo que necesita darte, que te vaya a presionar y obligar a estar estresado o estresada justamente para tener un mejor trabajo o mejores más rendimientos y más no sé qué y más no sé qué, y te va a tener de aquí, te va a tener de acá y te va a tener obligada en este aspecto y obligado en este aspecto, porque no es Dios. Pero si fuera Dios el que trabaja, el que reina sobre ti, eso ya es otra cosa. Te da libertad de tiempo, te trata como debe, te paga a su tiempo, no te abandona, no te deja caer, entre otras cuestiones que solo Dios puede hacer, al final de cuentas. Igual con la pareja, ya lo dijimos, todo ese sustento lo da Dios y Dios lo da a la perfección. El hombre no, la mujer no. Entonces, ¿qué dice la palabra sobre este tema? Primero los Corintios capítulo 7. ¿Por qué? Porque no quiero que entren en, bueno, entonces me voy a renunciar a mi trabajo. Espérate. ¿Ya estás en tu trabajo? Cumple con tu trabajo. No, me voy a divorciar. No, ya estás casada, ya estás casado, cumple con tus labores de matrimonio. Porque eso ya es otra cosa muy diferente. Es para los que no lo están. Capítulo 7 de 1 Corintios, capítulo 7, versículo 20, dice: cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Lo traduzco a la actualidad. ¿Fuiste llamado siendo trabajador, teniendo un jefe, teniendo una empresa? Dice, no te dé cuidado ser justamente empleado, ser esclavo, ser alguien que sirve a alguien más, ¿no? Dice, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Si de verdad ves la oportunidad, por ejemplo, de tener tu libertad financiera por tu propia cuenta sin necesidad de una empresa, a alguien a quien rendir cuentas, sino rendir cuentas directamente con Dios, procúralo más. Si no puedes, no te preocupes. Sigue adelante, no te rindas, no renuncies. Es un sustento que Dios te ha dado. Sin embargo, si puedes liberarte, procúralo más, dice la Escritura. Y sí es importante que se tengan en conciencia eso del trabajo, ¿okay? De trabajar, porque también la palabra dice, el que no trabaje, que no coma. ¿Okay? Siguiente versículo dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. O sea, procuren estar en libertad delante de Dios. Pero bueno, cada uno lo hará conforme a su propia decisión. Pero bueno, aquí está la palabra que les trata de dar un poquito de revelación, ¿no? De palabra, de verdad. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca con Dios. Dice, más adelante habla justamente lo que yo les decía. En cuanto a las vírgenes, a las que no tienen marido, dice, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Esto ya no es mandato, por eso mismo les digo, el que se quiera casar, que se case. No es una obligación casarse, como no es una obligación no casarse. Dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quiero evitar. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir que el que decide casarse es muy diferente a cuando Dios los casa, ¿vale? Hay situaciones en las que Dios escogió a la pareja, hay situaciones en las que Dios dijo, esta va a ser tu mujer y este va a ser tu varón, cásense. Pero hay situaciones en las que no, en la que tú te casas, en la que tú escoges, en la que tú vives, y no está mal, no es pecado. Yo sí les voy a ser muy claro, ¿quieres escoger a tu pareja? Puedes hacerlo, solo ten conciencia que van a ser tus consecuencias, porque son tus decisiones. Mientras lo hagas en el Señor, las cosas al final van a salir bien. Sin embargo, si lo haces fuera del Señor, cuidado, porque la consecuencia nunca es agradable. Entonces,
Incluso los que son del Señor, cuando escogen casarse, dice la Escritura, van a tener aflicción. Pablo la quiere evitar, porque la van a tener, eso es una realidad. Ahora bien, ¿es malo el matrimonio? Nunca. Es una gran bendición de Dios cuando se hace conforme a la voluntad de Dios. Pero ten conciencia, mujer, te vas a atar a un varón. Vas a tener que obedecer a tu esposo, vas a tener que respetar a tu esposo, vas a tener que seguir a tu esposo. Ya no solo a Dios. ¿Por qué creen que lo del velo funciona así? Miren, les explico lo del velo a algunas mujeres y personas que no lo llegan a entender. La Escritura dice que el velo natural de la mujer es el cabello. Sí, esto es cuando la mujer no está casada. Porque el velo, o sea, su cabello largo, representa la autoridad que tiene Dios sobre su hija. Cuando la hija se casa, cuando tú te casas, ya no tienes solamente de autoridad a Dios, también tienes a tu marido. Por tanto, es necesario poner un velo extra, que no es necesariamente tu cabello, sino un velo que refleja la autoridad terrenal de tu marido. Justamente es por eso el velo terrenal. Ese velo no se usa todos los días, todo el tiempo, a cada rato. Se usa solamente cuando vas a orar y cuando vas a profetizar. Nada más. Nada más. Cuando vas a orar o a hablar de la palabra de Dios, se pone el velo. Nada más. Cuando estás casada. Cuando no estás casada, tu cabello largo te sirve por velo. ¿Por qué? Porque estás mostrando la autoridad que tiene Dios delante de ti. ¿Por qué creen que Pablo justamente menciona que esto es una señal, tanto para los hombres como para los ángeles, de la autoridad que está sobre ti? Ahora bien, por eso mismo es una vergüenza para la mujer quitarse el cabello o cortárselo. ¿Por qué? Porque es como rechazar la señal de que Dios tiene autoridad sobre ti, delante de los hombres y delante de los ángeles. Es como rechazar la autoridad que Dios tiene delante de ti o sobre ti a la hora de cortarte justamente el cabello corto. Por eso mismo es que se le dice a la mujer, quédese con el cabello largo, o si no, rápese. ¿Por qué? Porque si no quieres la autoridad de Dios o no quieres mostrar que Dios tiene autoridad sobre ti, quítate el cabello, entonces de nada te sirve. Pero si quieres mostrarlo, déjate el cabello largo. Y si dices, me lo quiero cortar, ponte un velo. El chiste es que no dejes de dar honra a Dios mostrando que Dios tiene autoridad sobre ti. Ya cuando te cases, siendo que te cases, pues puedes ponerte el velo justamente para mostrar también la autoridad que tu marido tiene ahora también sobre ti. Por eso mismo escojan un buen marido, si los hay. Si hay varones que les aman y que aman a Dios ante todas las cosas y les serán fieles, por eso amarán a Dios, buscarán a Dios y los temas que son difíciles los tratarán con ustedes, pero también con Dios, y Dios resuelve todo eso. Entonces, sí los hay, yo no las quiero espantar, ni tampoco los quiero espantar en cuanto al matrimonio, en cuanto incluso al trabajo. Yo quiero que entiendan que entre tanto que sea posible, no lo vean como una necesidad. No vean como una necesidad atarse a los hombres, sea para trabajo, sea para vida. No busquen tener otra autoridad delante de Dios a menos de que Dios la ponga sobre ustedes, a menos de que Dios los mande a trabajar a tal lugar, a menos que Dios les dé tal pareja. Si no, no le den vueltas a las cosas, déjenlo en las manos de Dios, porque yo lo sé, naturalmente lo entiendo, que el hombre y la mujer buscan casarse, porque también conozco lo que es lo difícil de la abstinencia, ¿no? Hay, sobre todo para los hombres en cuanto al tema de la pornografía y en cuanto a las mujeres en cuanto al tema justamente de pues, estar con un hombre o con otro. En ambos casos está mal y en ambos casos no debería pasar, pero en ambos casos es entendible que uno es llevado justamente al deseo de eso. Entonces por eso mismo Dios no lo pone como un pecado, al contrario, a Dios le agrada el matrimonio. Sin embargo, sépase que si Dios es tu plenitud, no tienes necesidad de algo más. Ese deseo, esa cuestión, esa tentación al pecado también va a desaparecer. Sin embargo, y ahí va el sin embargo, no es pecado, ¿ok? No es pecado, solamente digo, y esto es como un consejo, hermanos, sí, miren, se los doy como consejo a los que no trabajan en una empresa. Trabajen para ustedes delante de Dios, o sea, para el Señor al final de cuentas. Necesitan vender cosas, vendan cosas, necesitan dar un servicio, den ese servicio, pero encárguense ustedes.
¿Para qué? Para que ustedes les dé tiempo. Les voy a dar un ejemplo de una persona a la que aprecio mucho, no voy a decir su nombre, obviamente. Yo lo voy a decir desde la perspectiva que yo tuve. Lo voy a decir desde la perspectiva que yo tuve sobre esta situación. No digo que sea la verdad, pero lo voy a decir desde la perspectiva que yo tuve y pues me entristeció justamente la situación. Era una persona, padre de familia, entregado al Señor como es debido, pero que trabajaba. Pues ya le venían diciendo desde antes que iba a acabarse el contrato, que se iba a acabar su trabajo, y él estaba con el deseo, porque decía, es que siento en el corazón que Dios me está llamando justamente a abrir un trabajo, una empresa, algo así, para yo dedicarme a eso, y de ahí darle tiempo a Dios los domingos, darle tiempo a Dios en tales fechas, y yo poder abrir o cerrar según sea necesario y dejarles ahí un sustento a mi familia. Un lugar donde ellos puedan trabajar y también sacar su ganancia si es que yo me tengo que dedicar al Señor. Y yo dije, gloria a Dios, excelente. Se libra del esclavismo, del trabajo de los hombres, vamos a decirlo así, y al mismo tiempo tiene un sustento en casa y tiene tiempo y libertad de servir a Dios. Yo dije, excelente, a mí cuánto me gustaría que todos trabajaran así, pero no se puede con todos, obviamente. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Ya se acaba el contrato, le dan un dinero bastante grande, porque era un dinero, sí, bastante bueno para justamente poder empezar. No me acuerdo si pagó deudas, si se quedó sin dinero, no sé si hubo un problema económico, no sé, pero lo voy a decir desde mi perspectiva. Desaprovechó por falta de fe ese dinero, se ocupó en otra cosa en vez de ocuparlo en lo que Dios ya le había mostrado y ya le había enseñado, ya le había movido a... No invirtió en eso, no trabajó y cuando le estaban ofreciendo el otro trabajo, terminó aceptándolo. ¿Qué pasó al final? El tiempo que dedicaba a la iglesia ya no lo pudo dedicar porque le cambiaron el horario. Y como dije, cuando te atas a otro señor, te ves en la obligación a obedecer a otro señor. En el caso de él, justamente se quedó en otro horario, perdió el tiempo que podía invertir en la iglesia. Luego no sé qué problemas hubo y se terminó yendo de la iglesia y está ahorita en otra iglesia. Gracias a Dios no se ha separado de Dios. Sin embargo, pues pasó y sucedió eso. Ahora bien, vuelvo a decir, esto es desde mi perspectiva. Realmente llegué a platicar un poco con él, pero no llegué a tocar todo el tema con él, así que por el momento no tengo más conocimiento de eso, pero hasta lo que yo veo es una realidad que entristece. Dios nos quiere hacer libres en muchas cuestiones para que nosotros con libertad le podamos servir, y nosotros siempre de alguna manera nos queremos atar, porque eso es otra cosa. Dice un poquito más adelante, a ver si lo dice aquí, no me acuerdo. En cuanto a las mujeres, de mi parecer, dice, más también, si te casas no pecas, las doncellas, dice, pero tendrán aflicción de la carne. Miren, aquí lo dice en el versículo 32, 1 Corintios 7:32. En cuanto al matrimonio les dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado, y esto es una obligación, casados, varones que están casados, esto es una obligación, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Les doy un ejemplo, ¿no? Y lo digo como varón, al final de cuentas. Yo no soy mucho de salir, yo me quedo en casa, yo digo siempre, soy un hombre de paz. Yo mientras tenga mi casa, tenga mi comida, tenga mi tranquilidad, tenga el internet, ya sea para servir o para entretenerme en algo, tenga la Biblia en mis manos, mientras yo tenga sustento, techo y un lugar tranquilo para descansar, yo no necesito nada más. Yo no necesito salir a fiestas, yo no necesito salir a restaurantes, yo no necesito nada, no necesito nada. Yo estoy bien aquí, estoy feliz aquí. Yo mientras tenga aquí al Señor y su presencia y esté leyendo la palabra, yo no necesito nada más. Pero si yo me caso, a lo mejor a mi mujer sí le dan ganas de salir a un restaurante. A lo mejor sí le dan ganas de ir un día a la rueda de la fortuna, esta cosita que sube y que baja.
es un ejemplo, sí le dan ganas de probar algo nuevo, sí le dan ganas de ir a un viaje, sí le dan ganas de ir y gastar en esto, de ir y disfrutar acá, de ir y hacer cosas que para mí son o serían, por ejemplo, un fastidio, ¿sí? A mí no me gusta salir. Y no es que no me guste salir con gente, me gusta salir con mis hermanos, me gusta platicar con ellos, pero si yo pudiera estar en casa y mis hermanos estar conmigo, mis hermanos en la fe, y platicar juntos de la palabra de Dios, leer la escritura, adorar a Dios juntos, yo no necesito nada más. Pero si yo me caso, no va a ser así. Mi obligación es procurar a mi mujer. Mi obligación es ver que ella esté bien. Mi obligación es también cumplir de vez en cuando algunas cositas o caprichos que ella tenga por amor a ella. Porque mi forma de disfrutar la vida va a ser diferente a la de ella. Y yo voy a tener que ser un poquito más, pues al final de cuentas, ¿no? Preocuparme por las cosas de este mundo en cómo agradar a mi mujer. Y también mi mujer va a tener que hacer lo mismo para conmigo. A lo mejor a ella sí le gustaba salir y yo no. Entonces se va a retener un poquito más de lo que a ella le gustaba por amor a mí, al final de cuentas. Que muchos dirán, ay, pero es que si te ama no necesita salir y tener esto y tener aquello. Ya, es verdad. Si cuando tú amas a una persona, estar en donde sea es suficiente. Pero, ahí voy con el pero, si amas a una persona, estar en un lugar que te gustaba con la persona que amas es incluso mayor, ¿sí? Entonces, eso lo tienen que entender. Es algo que incluso a mí me cuesta un poquito entenderlo, pero lo tengo que entender también. ¿Por qué? Porque es importante. Obviamente, varón, sí, que ustedes se queden en casa es mejor a que tu esposa, por ejemplo, bueno, si aman a su pareja, voy a darles un ejemplo, ¿no? Imagínense que a mí me gusta ir al cine. No a ver películas malas, pero me gusta ir al cine. Me encanta ir al cine. Pero a mi esposa no. A mí me es 1000 veces mejor quedarme con mi esposa a ir al cine, que es algo que me encanta. Pero me es todavía 100 veces mejor si mi esposa me quiere acompañar al cine. Porque yo sigo estando con mi esposa, pero también haciendo algo que me gusta. Entonces es un extra, vamos a decirlo así. Y eso es algo que tenemos que entender. Triste y desafortunadamente, pero bueno, el que se quiere casar tiene que vivir las aflicciones del matrimonio. Las aflicciones. Es un decir, en donde tú ya no vives solo, ¿sabes? Es que a mí me gusta tener esto acomodado así. Ya, pero tú estás casado. Tú ya no vives solo. No, pero es que me molesta que mi mujer me diga que yo tiré esta ropa en este lugar y yo siempre las pongo ahí. Ya, pero ya estás casado. Ya no eres tú solo. Eres tú con tu esposa y tu esposa ahora son uno. Si vas a estar molestándote con tu esposa, te estás molestando contigo. Ya no funciona así. Por eso mismo les digo, varones, ¿quieren evitarse aflicción? No se casen. Aprendan a tener plenitud en Cristo. Mujeres, ¿quieren evitarse mandatos, ordenanzas, que el esposo les diga no sales y no sales, calla y callas, haz esto y lo haces? No se casen. Porque hacer lo correcto delante de Dios para con su marido, para con su esposa, es procurar a su esposa y es procurar a su marido y cumplir los roles que él mismo dio. Y si con todo y eso a la persona con la que están la aman tanto que vale la pena obedecerle, la aman tanto que vale la pena cumplirle sus caprichos, proveerle todo lo que necesita, en el caso de los varones para con las mujeres, en el caso de las mujeres la aman tanto y es un varón que vale tanto la pena, que vale la pena seguirle porque ustedes están seguras que Dios le dará sabiduría a ese varón para guiar su casa y su familia y su vida espiritual de una manera correcta. Bien, cásense, no pecan, es bueno, incluso van a disfrutar ese matrimonio, pero que no olviden que van a tener alguna aflicción en la carne, siempre. Es una cuestión que no deben ignorar. Sí o sí va a haber un problema, sí o sí va a haber una discusión, sí o sí va a haber un desacuerdo, sí o sí vas a tener que o dar tu brazo a torcer o que ella lo dé. Y en ambos casos siempre te va a tocar a ti ser el humilde. Oye, pero es que mi esposa también es creyente. No importa, tú eres creyente, tú amas a Dios, tú eres el que tiene que tener esa iniciativa. Oye, pero es que mi esposo, tú eres quien tiene que tener la iniciativa de cumplir con los labores que ya tienes. Así que el que está atado a mujer, no procure desatarse, y la que está atada a varón, no procure desatarse. Si no están atados a nadie, no procuren casarse, no procuren tener un empleo obligatoriamente
con jefe y con empresa y con estructura y con esto, busquen el sustento de Dios entre tanto que puedan. Si ven que no, que Dios los mueve a un trabajo, si ven que no, que Dios los mueve a un matrimonio, bien, confíen en Dios porque Él se encargará de las cosas, pero tengan en cuenta que van a tener que obedecer a sus jefes terrenales y honrarlos al final de cuentas. Por tanto, no se aten a los hombres. Dios los hizo libres. Entre tanto que puedan, mantengan esa libertad. Si no pueden, adelante. Dios hará que sus jefes sean, primeramente Dios, gente a la que vale la pena seguir. Porque también hay grandes jefes, hay grandes jefes en empresas muy cuidadosos de sus empleados, amorosos en muchos aspectos, siempre justos en cuanto a la dádiva del dinero y en cuanto al pago, y vale la pena, sí, pero no siempre es así. También hay maridos que son exageradamente buenos, hay maridos que aman a Dios y aman a su esposa y como son el chico y el varón perfecto, por decirlo de alguna manera. Obviamente no es así tanto siempre, pero tienen esa característica y vale la pena estar casado con esa mujer, estar casada con ese varón. Pero no siempre es así. No siempre es así, así que no busquen meter el pretexto de que tienen la necesidad de estar casados, de tener un trabajo. Trabajo, vuelvo a repetir, con jefe, con empresa, porque trabajar es trabajar. Trabajar es una necesidad. Trabajar, sea para tu casa, sea para tu familia, sea en tu propio negocio, tienes que trabajar. Eso es una realidad. Hombre o mujer tienen que trabajar, tienen que ser trabajadores. La escritura misma lo dice. Pero tener que atarse a una persona no es una obligación. No es una obligación. A menos de que no tengas otra opción y Dios te haya movido a eso. En el caso, tú confía en Dios. Pero si no, y tienes, como dice aquí, tienes la oportunidad de librarte, procúralo más. Procúralo más. Es consejo tanto mío como de parte de Dios. Sigo con la lectura. Dice, mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y la aprisionó en la casa de la cárcel. Y ahí ven otra situación. Al no obedecer a sus líderes, jefes terrenales que Dios les puso, hay consecuencias, siempre. Dice, lo mismo con la mujer, si no obedece a su marido, lo mismo con los trabajadores, si no obedecen a sus trabajadores. O sea, me refiero a las personas que se han atado por decisión casi a alguien. Dice, y nosotros al gobierno, por ejemplo. También tenemos que tener esa conciencia. Tenemos que pagar nuestros impuestos. Nada de que no, yo no voy a declarar. Paga tus impuestos. Es una necesidad, es una obligación que Dios mismo nos ha dado. No se te ocurra hacer evasión de impuestos. Es algo que la misma palabra dice. Paga a cada uno lo que debes. Al que honor, al que tributo, al que impuesto. Entonces, nada más doy esa aclaración. Dice, el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9, el rey de Asiria, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Un segundo. Ahí está. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y esta es otra cosa, hermanos. Lo mismo que hablábamos ayer, no sé si se acuerdan. En aprender cuál es la ley de Dios, cuál es la palabra de Dios, cuál es la ordenanza y el estatuto de Dios para cumplir y honrar a Dios como Dios lo dice, pero no aumentarle ni quitarle a lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a considerar los estatutos de los hombres como estatutos de Dios y los ponemos en el mismo lugar, nos encontramos en un gravísimo problema
¿qué es no agradar a Dios? Como dice el Señor, en vano me honran, siguiendo como mandamientos estatutos de hombres, enseñanzas de hombres. Tal y como dice aquí, que dejando los estatutos del Señor, siguieron los estatutos de los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos, todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Y obviamente por ello terminaron cayendo sobre las manos de muchos reyes. Y bueno, ahí terminamos el devocional del día